Y hoy el expresidente de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, ha sido recibido por la OEA. Recordamos que él forma parte de una delegación, diríamos, de una comisión de expresidentes. Sí, que media entre el gobierno y la oposición por encargo de UNASUR. En el tema de Venezuela, el Consejo Permanente de Sesión Extraordinaria a favor del diálogo en Venezuela. Esto es previo a que la sesión extraordinaria de la OEA vea ya la invocación a la Carta Democrática Interamericana. Claro, el tema es que, digamos, la UNASUR, pese a los cambios políticos en la región, sigue siendo un foro más amigable con el gobierno venezolano que la OEA. ¿Por qué ahora el gobierno venezolano hace concesiones que no ha hecho en el pasado? No solo porque la situación interna es política y económicamente mucho más difícil que en cualquier otro momento durante la existencia del régimen chavista, sino también porque recordemos que cuando Colombia lleva el año pasado el tema del trato a sus ciudadanos en la zona de frontera con Venezuela, Colombia se queda a un voto únicamente de la mayoría absoluta necesaria, o sea, mitad más uno, para que el tema sea visto en una sesión de cancilleres, ¿no? Una sesión especial de cancilleres. Se cree que esa votación ahora tendría un resultado distinto, porque en ese entonces se abstuvieron de votar en favor de la propuesta colombiana los gobiernos de Brasil, presidido por Dilma Rousseff, y el de Argentina, presidido por Cristina Fernández. Hoy en día Brasil está presidido por Michel Temer y Argentina está presidido por Mauricio Macri, gobernantes que serían más proclives a aceptar la invocación de la Carta Democrática Interamericana a solicitud del secretario general. Entonces Venezuela cree que podría perder esta votación si llega a realizarse, y hacer algún tipo de concesión a una mediación internacional sería una forma de prevenir ese desenlace. Escuchamos al secretario general, a ver si tiene volumen. Y los evitan. Dialogar no es sentarse a hablar, es demostrar compromiso con la democracia, con el respeto de los derechos humanos, con la inexistencia de presos políticos, con la detenciones arbitrarias. Ellos evitarían situaciones como las que se han dado en Venezuela. La canciller de Venezuela, Delcy Rodríguez, también rechazó las declaraciones contra su país que el representante de los Estados Unidos emitió. Es el informe de la cadena Telesur, donde se escucha lo que acaba de decir Luis Almagro, y por eso quizás es tan criticado por el gobierno de Maduro, ¿no? Porque se refiere a los principales impedimentos para describir como una democracia lo que pasa en Venezuela. Bueno, es que si no hubiera dicho eso no habría razón para invocar la Carta Democrática Interamericana. Es precisamente porque él señala que existirían los problemas que describe, presos políticos, deterioro de la institucionalidad democrática, que existen razones para invocar la Carta. Y de ahí que lo considera un agente de la CIA, lo habían acusado de ese tipo de insultos, sería en este caso, ¿no? Bueno, lo habíamos dicho antes en este programa, Almagro era el canciller, o sea, el ministro de Relaciones Exteriores de José Mujica, un ícono de la izquierda latinoamericana. Igual que Mujica es miembro del Frente Amplio, la coalición de izquierda que gobierna el Uruguay. Era buen amigo personal de Nicolás Maduro cuando Maduro era canciller del presidente Hugo Chávez, y tan eran buenos amigos y tanto había afinidad ideológica que Venezuela votó a favor de su elección como secretario general. Ahora que su posición es crítica respecto a lo que pasa en Venezuela, de pronto se convierte en agente del imperialismo, pero es difícil de creer dado los antecedentes, ¿no? El ejército de Israel reconoció haber dado muerte a un joven palestino de 15 años al considerar que estaba involucrado en un ataque con piedras contra vehículos en una carretera en Cisjordania. Un adolescente de 15 años, identificado como Mahmoud Rafat Madran, murió por error la noche de lunes en un tiroteo iniciado por soldados israelíes cerca de una aldea al suroeste de Ramala. De acuerdo a una investigación preliminar del ejército israelí, el civil fallecido, al igual que otros jóvenes, se encontraba transitando por el lugar. Así lo confirmó el padre de la víctima a la agencia de noticias Reuters. Cuando llegamos a la escena del crimen, las tropas israelíes no permitieron el ingreso de ambulancias palestinas y la gente herida que quedó sangrando en el suelo, y Mohamud murió. Cuando nos intentamos acercar a los agentes, ellos nos apuntaron, querían dispararnos. Según dijeron los testigos del diario Haaretz, un grupo de personas se encontraban lanzando piedras contra los vehículos en una carretera entre Jerusalén y Tel Aviv, cuando los agentes abrieron fuego, matando a Mahmoud e hiriendo de gravedad a otros 4 jóvenes, quienes fueron enviados a un hospital de Ramala.
La Organización para la Liberación de Palestina calificó este incidente como un asesinato a sangre fría. A través de un comunicado pidieron al relator de la ONU en ejecuciones extrajudiciales abrir una investigación extensiva sobre los crímenes contra los palestinos por parte de Israel, especialmente de niños. En tanto, el Ministerio de Exteriores de la Autoridad Nacional Palestina lamentó que el gobierno rechace y trate de frustrar todas las iniciativas para retomar las negociaciones de paz entre Israel y Palestina. Por ahora, el ejército israelí ha abierto una investigación para aclarar lo ocurrido. Un hombre con un falso cinturón de explosivos obligó a acordonar el centro comercial de Bruselas. El sospechoso fue detenido cerca de City 2, un lugar que en los últimos días los medios belgas habían citado como posible objetivo de nuevos atentados. Cuando los agentes detuvieron al hombre y analizaron el cinturón, comprobaron que solo contenía galletas y sal. El hombre ya había sido detenido en el pasado por altercados ligados a problemas psiquiátricos y en 2014 había anunciado un supuesto intento de captación para que se uniera al Estado Islámico en Siria. La alerta antiterrorista se mantuvo en el país en el nivel 3 de 4, es decir, amenaza posible y verosímil en un contexto de nuevas amenazas yihadistas, tan solo 3 meses después de los atentados del 22 de marzo que mataron a 32 personas. Bueno, y esta falsa alarma hace recordar a otra también que fue utilizada por el asesino de la discoteca en Orlando, la discoteca Pulse. Han sido reveladas las transcripciones de las conversaciones que tuvo con la policía el criminal y en un momento dado, porque se le culpaba o se le acusaba a la policía de no haber actuado con rapidez, porque se demoraron aproximadamente 3 horas en entrar, y es que este hombre había dicho que tenía él un chaleco de explosivos y que además había un automóvil, que era un coche bomba en las afueras de la discoteca, y la preocupación. Pero además de esta información que dio la policía, lo que ha sido cuestionado, criticado por algunos sectores de la opinión o de la prensa en Estados Unidos es que han sido reveladas las transcripciones, pero han sido borradas, no es audio, es transcripción, ¿no? La parte donde él invoca o supuestamente jura su alianza al Estado Islámico o a otros grupos, no sabemos, ¿no? Bueno, pero ya había, digamos, una versión policial que decía que básicamente dijo que lo hacía por 3 razones. La primera era efectivamente en represalia por los bombardeos contra el Estado Islámico. Eso por el bombardeo contra el Estado Islámico en Irak y Siria es algo que se revela ahora en la transcripción, pero en represalia por los ataques contra el Estado Islámico.